Gracias a vos y bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno, primero vamos a hablar acerca de cómo estamos con la provincia de Chaco. Justamente es una cartera muy importante y que la verdad que todos los chaqueños queremos conocer cómo está hoy la provincia, cómo está administrada, porque sabíamos que cuando iniciaron ustedes en el 2023 iban a ordenar la situación y ordenar la situación de la provincia. ¿Pudieron hacerlo o no? Mira, sí, el proceso de ordenamiento se inició desde el día 1. A partir de la convocatoria al equipo económico, el gobernador Esdero bajo dos premisas. Primero que nada, orden en el manejo de las cuentas y segundo, no se gasta más de lo que ingresa. Rápidamente con el ministro Abraham, con el contador Villalonga, los 3 integrantes en ese momento como funcionarios de la cartera económica, rápidamente cortamos con todo tipo de gastos improductivos, gastos que hoy denominamos inmorales, como por ejemplo cortar inmediatamente toda esa intermediación que se daba a través del IAFEP. El IAFEP se lo intervino y posteriormente se lo disolvió. Hoy vimos que era una verdadera caja negra por donde se fugaron miles de millones de recursos de los chaqueños. Hoy estamos en un proceso de ordenamiento, el ordenamiento va a llevar años, el ordenamiento debe ser una premisa para sostenerse en el tiempo, no solamente por esta gestión, sino por todas las gestiones, porque sin orden no hay posibilidades de desarrollar políticas de Estado que realmente resuelvan los problemas estructurales que tiene esta provincia. Esa plata que ustedes decían que por ahí iba a otros lugares que no tenía que ir, ¿pudieron reencauzarlas? ¿Pudieron llevarla hacia algún uso que les permita a ustedes como provincias estar correctamente? Claro que sí, se han asignado recursos y se ha hecho un enorme esfuerzo en tres fundamentales premisas de la provincia: salud, educación y seguridad. Por otro lado, se actualizó sueldos vía cláusula gatillo a todo el sector docente, se actualizaron sueldos de médicos, enfermeros, policía, de toda la planta, de todo el escalafón general. Eran sueldos paupérrimos, se ha hecho un ajuste de sueldo, más del 236% desde que asumimos el sueldo docente, más del 186% del sueldo del escalafón general, en una verdadera recomposición salarial, y se ha avanzado muy fuerte en salud, educación, seguridad. Estábamos viendo en educación, hace 2 días el gobernador estaba firmando para la conectividad vía antenas satelitales de internet vía Starlink para 400 escuelas de zonas alejadas de la provincia para garantizar el derecho a la inclusión digital de los alumnos. En seguridad se ha reabierto la escuela de policía, 600 nuevos agentes patrullando las calles, brindando servicio, cuidando al ciudadano, no cuidando a los piqueteros. Así que entre esas miles de acciones, también para el ordenamiento de las cuentas, fuertemente hemos pagado las deudas enormes que han quedado de gestiones anteriores. Había una deuda de $250 millones de la gestión Pepo, no pagada en la gestión Pepo, en la gestión Capitanich reestructurada en el mercado internacional, con los enormes sobrecostos que una operación de esta naturaleza implica en el orden internacional. Y fuimos nosotros, esta gestión, la que empezó a pagar la deuda. Llevamos pagadas 3 cuotas. Cuotas de $40 millones en febrero y cuotas de $40 millones en agosto. Llevamos pagadas 3 cuotas durante toda esta gestión y hasta febrero del 2028 la vamos a ir pagando. También, además, hemos hecho incesantes gestiones ante el gobierno nacional y hemos logrado cancelar una deuda de $90.000 millones también de gestión anterior con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Con lo cual el ordenamiento implica cortar todo tipo de gastos improcedentes, aplicar los recursos escasos que tenemos porque estamos en un contexto macro sumamente complicado, volcarlo a las cuestiones esenciales del Estado, que es salud, educación y seguridad, y a la vez trabajar en pagar las deudas y en refinanciar y en tratar de reperfilar todo lo que podamos, porque en definitiva eso hace una administración ordenada de los recursos y de la caja de la provincia. Bueno, la semana pasada un encuentro entre gobernadores del litoral. Esta semana tengo entendido que mañana se reúnen en Entre Ríos por el impacto económico en las provincias. ¿Cómo estamos en la provincia de Chaco? ¿Estamos bien? ¿Tenemos suficientes recursos como para subsistir este tiempo? ¿Cuál es la situación también? Y si sirvió o no lo que hizo el gobierno nacional, que envió también una cantidad de dinero para ayudar a la provincia de Chaco. Sí, en realidad lo que estamos haciendo acá es fundamental que la cuestión macro a nivel nacional pueda surtir el efecto esperado, deseado, y que nosotros entendemos que se va a ir dando
en el tiempo. Este año posiblemente sea un año difícil todavía con respecto a los recursos. Como ustedes saben, a partir de esta gestión han habido una caída muy fuerte de recursos de coparticipación federal de impuestos, en términos reales, durante el 2024 en torno al 20%. Sí. Hubo casi una quita total de transferencias discrecionales, que eran los ATN, que hasta el diciembre del 2023 venían a la provincia mensualmente o bimestralmente de una manera realmente importante, y se cortó con todo tipo de fondos de leyes específicas como FONID y Fondo Compensador de Transporte. Con lo cual nosotros, como te digo, si no hubiera sido por el orden, la administración de los recursos, hubiéramos estado en una situación más compleja. Aspiramos a que se recuperen los recursos y a partir de la recuperación seguir trabajando, como te digo, en el orden, porque en definitiva de eso se trata, de cuando haya más recursos seguir con orden para poder aplicar esos mayores ingresos a cubrir las necesidades básicas de una provincia, Delfina, que tiene los peores indicadores de pobreza. El INDEC hace un mes publicó 60% de pobreza al Chaco. Por eso cuando desde la gestión anterior, el candidato que encabeza la lista, ex gobernador en 3 oportunidades, gobernaron 17 años y nos han dejado una provincia con 60% de pobres y nos dan la receta de lo que hay que hacer, a mí me parece escandaloso. La verdad que me da un poco me molesta un poco, porque en definitiva, ¿por qué no lo hicieron en 17 años? 60% de pobres, vos cruzás el puente y tenés un 36% de pobreza en Corrientes. La media regional del NEA, que es una de las zonas más pobres del país, del 47%, con lo cual estamos 13 puntos arriba en pobreza. El otro día salió otro informe, somos la provincia con mayor cantidad de empleo, de porcentual de empleo informal. Tenemos los peores indicadores educativos, que ahora se empezaron a revertir a través de los exámenes de lectoescritura, pero tenemos los peores indicadores educativos, tenemos los mayores déficits estructurales en materia energética, en materia de agua. Con lo cual, como te digo, a partir de la llegada de mayores recursos que se deberá dar hacia fin de año y principio del año que viene, hay que trabajar más que nunca en ir resolviendo los temas estructurales. Bueno, eso le iba a consultar. Bueno, 17 años usted dice que no se hizo o no se revirtió esta situación. ¿Qué hay que hacer ahora, de ahora en más, para que esta situación cambie? Sí, primero que nada, hay que tener claro la visión de provincia. Nosotros tenemos que entender que este es un país complejo, pero dentro del país complejo uno nota enormes asimetrías entre provincias. Hay provincias que hace muchos años iniciaron un camino distinto y les ha resultado totalmente distinto. Entonces uno no puede pretender obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Acá tenemos, Delfina, tenemos sector público absolutamente sobredimensionado. Hoy se lleva el 85% de los recursos de coparticipación el pago de sueldos. Y tenemos un sector privado muy pequeño, muy residual. Entonces, en definitiva, ¿a qué apuesta la política en definitiva? Y es la mayor aspiración de quien quiera gestionar, es generar empleo y generar condiciones para los habitantes. Acá debemos fortalecer el sector privado para empezar a generar riqueza genuina y generar empleo de calidad. Nosotros hemos avanzado en ese paso, debemos equilibrar los sectores. No podemos tener un sector público que se lleve todos los recursos. Terminó funcionando como un verdadero subsidio al desempleo del Estado, porque no hay condiciones en el sector privado. Todos los años salen miles de chicos al mercado laboral, chicos formados, chicos de las universidades, y terminan yendo a Buenos Aires, a otros países. Tenemos 1 millón de chaqueños afuera contra 1.100.000 viviendo acá, y muchos de los mejores cerebros se nos van. Entonces, en definitiva, hay que hacer una apuesta por el sector privado y ya estamos trabajando en ese sentido. Va a haber, Guillermo nos decía que el 85% se va en lo que es el empleo público, ¿no? ¿Va a haber más recortes o no? No, recortes no va a haber. Digo porque el 85% se está yendo. De los recursos. ¿Cuánto tendría que ser? Claro, mira, el promedio de las provincias es un 45-50% se va en gastos salariales. Acá nosotros tenemos cuestiones que tenemos que entender. Por un lado tenemos una estabilidad constitucional del empleo público y hay que respetarla, está establecida en Constitución, la planta estatal. Segundo, una cuestión conceptual. No se trata de achicar en el sector público, pues no hay dónde receptar en el sector privado. Por eso estos procesos, y hay que ir con la verdad a la sociedad, porque de eso se trata también, estos procesos no se dan de un año para otro, son procesos que se dan en el tiempo, son procesos, como te digo, que llevan años. Generar condiciones en el sector privado para receptar los
chicos que vayan saliendo al mercado laboral lleva su tiempo, pero hay que empezar a hacerlo y lo empezamos a hacer. La primera medida, del día 1 se cortó con todo tipo de interrupción de tránsito vía piquetes. Eso no solamente afectaba la circulación de personas, sino afectaba la circulación de mercadería en todo el territorio provincial. Las empresas pensaban en irse a la provincia, en no seguir invirtiendo. Ustedes se acuerdan, en la Ruta 11 con 3 bicicletas te cortaban 10 kilómetros de camiones con mercadería para circular por la provincia. Se cortó con todo tipo de usurpaciones. Acá era Vox Populi que había una connivencia entre el sector político y los usurpadores. Entonces generaba una enorme inseguridad jurídica en la persona del sector privado que quiere invertir. Pero tercero, dimos un paso muy fuerte. Lo presentamos hace un mes y ahora se aprobó la semana pasada. Con Julio Ferro fuimos a presentar del equipo económico, trabajó con el equipo de gobernación y propusimos una baja de impuestos de ingresos brutos. Todas las provincias del Estado Nacional, las cámaras empresarias de todo el país vienen reclamando una baja del impuesto más distorsivo y que conspira contra la inversión privada, el ingresos brutos. Nosotros fuimos la primera provincia que dio una fuerte señal, una fuerte apuesta. La provincia más pobre jugándose a la visión que sostiene, que es la de desarrollar el sector privado. Se aprobó la semana pasada. Bueno, hoy hablábamos de eso con la audiencia, le comentábamos la importancia que es ir a votar el domingo. Porque la legislatura es un punto principal para los proyectos que se quieran aprobar o no. En este caso sirvió para, por ejemplo, este proyecto de alivio fiscal. Totalmente, Delfina. Nosotros tenemos claro, como te digo, hacia dónde vamos. Y como te digo, es potenciar el desarrollo privado. Lo han hecho otras provincias y le ha dado muy buenos resultados en cuanto a reducción de pobreza y a resolver los problemas estructurales. Entonces necesitamos un acompañamiento, que la gente vaya a votar, no es neutro ir o no ir, que vaya a votar, porque en definitiva acá hay que elegir si queremos volver a este pasado, que realmente nos deja, es una fuente enorme de aprendizaje, nos muestra la Rosadita en el Chaco, a la vuelta de casa de gobierno, piqueteros multimillonarios en connivencia con el poder político, el funcionario del IAFEP que repartía todos estos fondos preso, 2.500 viviendas, un pueblo entero que no se hizo. Entonces esto es escandaloso, es triste, es lamentable y lo estamos sufriendo en carne propia todos los chaqueños, lo sufren nuestros hijos y seguramente lo van a sufrir generaciones futuras si no damos un golpe de timón y avanzamos en serio hacia un Chaco posible, hacia un Chaco distinto, y es posible, Delfina. Acá se han instalado como verdaderos paradigmas determinados conceptos, y uno lo habla en familia, en grupos de amigos. Dicen, el Chaco nunca va a cambiar, vamos a ser siempre la provincia más pobre, ¿quién va a venir a invertir a esta provincia? Y yo particularmente me rebelo contra esos paradigmas, porque realmente es posible hacerlo, pero sí tenemos que trabajar todos juntos, dejar de lado la política de vuelo rasante y trabajar hacia adelante en política de Estado. Y acá tienen que involucrarse no solamente los funcionarios ni la gestión de turno, tienen que involucrarse el sector privado, las cámaras empresarias, las cámaras industriales, los productores, debe involucrarse las fuerzas vivas de la sociedad, los clubes, las entidades no gubernamentales, hasta el mismo periodismo, en controlar, porque el periodismo es un verdadero formador de opinión, y empezar a instalar el debate sobre la mesa de los temas que realmente son importantes para esta provincia y dejar de lado la chicana barata que no nos va a sacar nunca hacia adelante. Guillermo, por otra parte, hablando de la coparticipación, ¿cómo está la coparticipación con los municipios? Porque sí hablábamos con algunas localidades y vieron una disminución del 70%, es lo que nos manifestaban. Ellos presentaron, porque hay también una presentación que se tiene que hacer ahora para poder acompañarlos nuevamente. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál fue la situación de conflicto que se dio? No, en realidad no hubo ningún conflicto. Acá creo que hubo un desconocimiento de lo que realmente pasó. El tema es así. Parte de lo que ingresa por coparticipación es financiamiento educativo, y financiamiento educativo tiene una asignación específica, no es participable. Lo que va a los municipios es participación municipal, eso no es participable. Esto, como el presupuesto 2024 no fue prorrogado, entonces cuando empieza a enviar Nación, manda completo los montos de coparticipación más financiamiento educativo y se participa a los municipios. Pero ese monto no correspondía a los municipios, eran montos de más que habían recibido. A partir de marzo, a partir de mediados de marzo, el presidente Milei dicta un DNU
prorrogando el presupuesto 2024 y haciéndolo con efecto retroactivo al 1 de enero para darle continuidad al presupuesto 2024. Sí. A partir de ahí empieza a enviar a las provincias la retención de los fondos que ya se habían otorgado a los municipios, así que es una devolución de lo que se le dio de más en ese momento. A partir de ahí, viendo que algunos municipios estaban en una situación compleja porque evidentemente habían administrado los recursos no teniendo en cuenta esta cuestión, se establecieron mecanismos de anticipo, de coparticipación, de participación municipal que lo estamos implementando desde la cartera económica. Igualmente esto va a haber un descuento meses posteriores, ¿no? Sí, va a seguir habiendo un descuento. Va a ser un descuento hasta la total cancelación. Estos percibieron durante enero, febrero y hasta el 15 de marzo fondos que realmente tenían asignación específica y hoy están volviendo a la asignación específica que tienen por financiamiento educativo. Bien, perfecto. Esto pueden seguir anotándose algunos municipios. Sí, totalmente. Lo canalizan a través de la Subsecretaría de Municipios y bueno, y Economía del Aval y acompaña la operatoria. Guillermo, ¿qué le parece esta estrategia bimonetaria que quiere realizar el Gobierno Nacional? ¿Cómo estás viendo por ahí si se va a poder convivir o no, o ya están conviviendo el dólar y el peso? Bueno, esta es una economía en definitiva bimonetaria, por ahí no blanqueada en su totalidad y está siendo normatizada y veremos los resultados. La verdad que esto hay que esperar el correr de los días, esperemos las medidas del ministro Caputo, que lo anunció en general la semana pasada en la Expo EFI. Veremos si viene por el lado de incentivos fiscales, por el lado de las billeteras virtuales. Se está hablando el fin de semana de que iba a haber medidas respecto a billeteras virtuales, pero bueno, esperemos cómo empieza a funcionar. Pero bueno, toda medida que pueda sacar del colchón esos 200.000 millones de dólares que están bajo el colchón serían interesantísimas. Pero creo que la medida principal para lograr esto es sostener la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica en el tiempo, que es el grave problema que tuvimos en Argentina durante tantos años. La plata está guardada porque hay mucho miedo, porque ha habido demasiados golpes de timón en materia macro y bueno, yo aspiro y espero y tengo confianza en que esta vez se van a ir dando las condiciones como para una estabilidad en el tiempo y eso va a empezar a hacer que la gente saque del colchón y empiece a invertir y a reinvertir en sus negocios. Bueno, ¿estamos mejorando la economía? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo lo que creo que se está trabajando muy bien en los fundamentos de la economía, se están sentando las bases para un cambio de modelo, ya hay un cambio de modelo evidente, pero se están sentando la base para hacerlo sostenible en el tiempo. Entiendo que para garantizar y sobreasegurarlo hay que seguir trabajando en la institucionalidad, en los consensos, gobierno nacional, con provincia, pero yo estoy convencido de que se están sentando los fundamentos para una estabilidad en el tiempo y que va a ser muy positivo para la Argentina. De hecho, hay grandes inversiones que se están materializando y estos son el verdadero termómetro de lo que está pasando. Hay 3 régimen de incentivo a las grandes inversiones, arriba de los 200 millones de dólares, es el régimen al que la provincia también adhirió. Y ya se materializaron en carpeta proyectos por 50.000 millones en 8 áreas estratégicas, principalmente en minería, energías renovables y petróleo. Nosotros como provincia fuimos la primera de todo el país en adherir también al régimen de incentivo, trajimos a todos los funcionarios nacionales que trabajaron en este proyecto, los que están evaluando, porque entendemos que es posible también lograr inversión en Chaco vía una de las áreas estratégicas que es infraestructura. Una de las alternativas es canalizar el segundo puente, proponer el segundo puente como alternativa, concesión de rutas y bueno, se está trabajando y se están viendo los resultados. Está habiendo inversiones de gran potencia y eso nos hace ser optimistas con la cuestión. ¿Por qué conviene esta alianza con el Gobierno Nacional? Conviene esta alianza con el Gobierno Nacional, primero que nada porque en lo esencial estamos muy de acuerdo. Tenemos que terminar con el populismo. El populismo, más allá de retirando cuestiones ideológicas o fanatismo de lado, el populismo encarna lo peor de la política y es la ideología, yo la denomino perversa, que más daño ha hecho a todas las sociedades, en todo el mundo, en los países donde se instauró, en las provincias donde reinó, termina siendo el factor generador de pobreza y de déficits estructurales. Apunta a sostener una sociedad pobre, es afín al pobrismo, a la marginalidad y tiene 3 componentes el populismo. Uno de los componentes es la corrupción, otro de los componentes, y no se habla mucho de esto, es la profunda inoperancia e incapacidad para resolver los problemas de fondo y tercero es el relato. Construye un hermoso relato para sostener la mentira y el engaño, el esquema famoso de la posverdad.
Si no, uno escuchaba a gente de la gestión anterior declamando por cuanto micrófono, porcentuales con decimales insólitos, de que estábamos en provincias con pleno empleo y hoy vemos una provincia quebrada con 60% de pobres. Entonces, estamos todos de acuerdo, es que no podemos volver al populismo y tenemos que buscar otra manera de hacer las cosas porque en definitiva los resultados están a la vista. Por otra parte, también se habló mucho estas semanas, y lo queremos hablar con usted también, es los gastos que se realizaron, por ejemplo, con la llegada de Pampita, sí, en este caso. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Cómo ven ustedes también esta crítica por ahí de amplios sectores? Sí, las críticas son bien recibidas, pero en el caso esto fue una operatoria de JetSmart que tiene sus embajadores culturales y llevan a las provincias, o sea que en definitiva nosotros aceptamos, porque en definitiva en estos últimos días de campaña pasan todo este tipo de cuestiones y te buscan ensuciar la cancha con estos aspectos, pero en definitiva lo que pasó fue que JetSmart trajo a esta gente y bueno, son embajadores culturales de la empresa que viene a instalarse y a trabajar. Lo importante es que tenemos una nueva línea aérea para acercar a los ciudadanos a Buenos Aires, para vincular la conectividad y que sirve no solamente para el ciudadano común, sirve para el vínculo con empresarios, con empresas, con inversores, que en definitiva vamos a ir acercándonos a las cantidades que había hace años atrás de ciudadanos chaqueños que podían viajar a Buenos Aires. Sí, otra propuesta también que va a traer inversiones económicas, ¿no? Totalmente, la conectividad es fundamental. La conectividad es fundamental vía aérea, la conectividad es fundamental vía hidrovía. Esto fue uno de los ejes temáticos fundamentales que se están tratando en la región litoral. Me parece que las provincias necesitamos trabajar en conjunto, los gobernadores, los diputados nacionales, los senadores, los equipos técnicos, para empezar a instalar la defensa de los grandes temas nuestros. No podemos ir solos. No representamos un volumen político, ni volumen poblacional, ni volumen económico solo para plantear a la nación los grandes temas. Temas segundo puente, tema hidrovía, temas de pesca, temas que tienen que ver con cuestiones energéticas. Estamos empezando a plantear un régimen de zonas cálidas, así como nación tiene un régimen de zonas frías, que todos los ciudadanos del país o la mayor parte subsidian un porcentaje de la tarifa de gas. Nosotros necesitamos instalar este tema nación y para hacerlo debemos trabajar en bloque regional. Y hay una muy buena sintonía entre el gobernador Esdero, con Maxi Puyaro, con Rogelio Frigerio, con los gobernadores de las distintas provincias, y ahora se está sumando Córdoba también a la región litoral, que le va a dar volumen y cuerpo político a los reclamos que hagamos todos juntos. Muchas gracias, Guillermo, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Delfina, saludos a la audiencia. Hablamos